Dios conoce exactamente lo que estás cargando. Conoce esas noches en las que el sueño no llega porque tu mente no para de dar vueltas. Conoce esa ansiedad que aparece sin invitación y se instala en tu pecho. Y hoy, a través de este mensaje, Él quiere mostrarte algo que puede cambiarlo todo. ¿Qué sucede cuando decides confiar plenamente en Él? En este mensaje vas a descubrir cómo soltar esas preocupaciones que te roban la paz. Vas a entender por qué la confianza en Dios no es un salto al vacío, sino el paso más firme que puedes dar. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo. Si este mensaje llegó a ti en el momento justo, escribe en los comentarios esta declaración: en las manos de Dios, mi futuro es seguro. Que sea tu primer acto de fe mientras recorres este camino conmigo. Comencemos. Número 1. Soltar el control. La rendición inteligente. Y aquí comienza el primer paso, el más difícil y al mismo tiempo el más liberador: soltar el control. Porque confiar plenamente en Dios no es rendirse por cansancio, es rendirse con sabiduría. Es reconocer que hay una frontera clara entre lo que te corresponde hacer y lo que solo Dios puede sostener. Sé que dentro de ti hay una lucha constante, una necesidad de tener todo bajo control, como si aferrarte con más fuerza pudiera garantizar que nada se rompa. Pero hijo, hija, ¿cuánta paz te ha dado realmente ese control? ¿Cuánta energía te ha quitado intentar sostener cosas que nunca estuvieron en tus manos? Hay días en los que despiertas con un peso en el pecho antes incluso de levantarte de la cama. La mente empieza a correr, a anticipar, a calcular escenarios que todavía no existen. Y sin darte cuenta, ya estás agotado antes de comenzar el día. El control promete seguridad, pero en realidad te roba el descanso. Te hace sentir responsable de resultados que no dependen de ti. Y Dios, con ternura y firmeza, te susurra que confíes en Él con todo tu corazón, no con una parte, no solo cuando entiendes, sino incluso cuando tu entendimiento se queda corto. Así lo dice Proverbios 3:5. No te apoyes en tu propio entendimiento, porque tu visión es limitada, pero la de Dios es completa. Tu perspectiva es como mirar la realidad por una ventana pequeña. Ves un fragmento, un momento, un problema aislado. Dios, en cambio, ve el panorama entero. Ve lo que fue, lo que es y lo que será. Ve las conexiones que tú no puedes ver, los caminos que aún no existen y las respuestas que están en proceso. Confiar no significa dejar de pensar, significa dejar de pelear contra la realidad. Fe no es saber cómo se va a resolver todo. Fe es confiar en quien está a cargo de todo. Por eso el Salmo 9:10 dice que en Dios confiarán los que conocen su nombre, no los que lo entienden todo, sino los que lo conocen de verdad. Te aferras al control como si soltar fuera caer al vacío, pero soltar es descansar en quien realmente puede sostenerte. Es como ese pasajero que, desde el asiento trasero, intenta decirle al conductor cómo manejar. No solo no controla el rumbo, sino que termina agotado, tenso y frustrado. Así te pasa cuando intentas dirigir cada detalle de tu vida sin dejar espacio para Dios. Gastas tu energía en lo que no te corresponde y descuidas lo más importante: confiar. Mira la historia de Abraham. Dios lo llamó a salir sin decirle exactamente a dónde iba. No le entregó un mapa detallado ni un cronograma preciso. Abraham confió sin conocer el destino, porque conocía al Dios que lo guiaba. Y esa confianza abrió caminos donde no lo sabía. No fue una fe cómoda, pero sí una fe viva. Tal vez hoy tú también estás siendo llamado a confiar sin entender, a dar un paso sin ver todo el camino. Y eso no te hace irresponsable, te hace obediente. Sé que soltar el control se siente como saltar al vacío. No te pido que dejes de actuar ni que abandones tus responsabilidades. Dios no te invita a la pasividad, te invita a dejar de atormentarte con lo que no puedes manejar. Tú haces tu parte con fidelidad.
Dios hace la suya con perfección. La paz no llega cuando todo se resuelve. La paz llega cuando decides no cargar solo lo que nunca fue diseñado para tus fuerzas. Tal vez te preguntas por qué otros parecen avanzar mientras tú sigues luchando. Tal vez sientes culpa por no confiar más, como si tu fe fuera insuficiente. Pero escucha esto con claridad. La fe no es una competencia. Dios no te compara con nadie. Él conoce tus batallas, tus miedos y tu cansancio. Él ve tus lágrimas silenciosas y tus oraciones repetidas. Y no te reprocha el proceso, camina contigo en medio de él. Hoy, solo por hoy, identifica una cosa que has estado intentando controlar sin descanso. No todas, solo una. Entrégala conscientemente a Dios en oración. Díselo con palabras sencillas, como un hijo que se acerca a su padre cansado. Y permite que esa entrega sea el comienzo de un descanso real. No porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque descubres que nunca estuviste solo. Puedes soltar porque Dios tiene la visión completa. Puedes confiar porque Él no pierde el control. Y cuando sueltas tus preocupaciones en sus manos, algo empieza a suceder dentro de ti. La ansiedad pierde fuerza, el alma respira y la paz, esa paz que no depende de circunstancias, comienza a llenar tu corazón. Pero tal vez ahora te preguntas, ¿qué pasa cuando no entiendo el plan de Dios? Número 2. El plan que no ves, confianza en los desvíos, pero tal vez ahora te preguntas con honestidad, si ya solté el control, ¿qué hago cuando el camino no tiene sentido? ¿Qué hago cuando confié, oré, obedecí y aún así terminé en un lugar que no esperaba? Es natural sentir esa confusión. Hay momentos en los que miras tu vida y parece que Dios te llevó por un desvío innecesario, como si el rumbo se hubiera torcido. Sin embargo, hijo, hija, lo que para ti es un desvío, para Dios es parte del diseño. Tú ves fragmentos, ves el hoy, el dolor actual, la espera que se alarga. Dios ve la totalidad, ve lo que ese tramo está formando en ti, lo que está preparando a través de ti y lo que aún no ha salido a la luz. Por eso Jeremías 29:11 no fue escrito desde la comodidad, sino desde el exilio. Dios habló de planes de bienestar y de esperanza a personas que estaban lejos de casa, confundidas, heridas, preguntándose si se habían equivocado. Y aún allí, Dios dijo con claridad que Él sabía los planes, no ellos. Eso cambia todo. La promesa no depende de que entiendas el proceso, depende de que confíes en quien lo dirige. A veces el GPS de Dios te lleva por rutas que tú no habrías elegido. Te preguntas por qué ese retraso, por qué esa pérdida, por qué esa puerta cerrada. Pero Dios ve el tráfico que tú no ves. Ve peligros que te estaba evitando, encuentros que aún no estabas listo para tener, bendiciones que necesitan madurar antes de llegar a tus manos. El problema no es el desvío, es intentar juzgar la ruta sin conocer el destino final. Piensa en José. En ningún momento de su historia parecía que Dios estuviera cumpliendo una promesa. Fue traicionado por sus hermanos, vendido, acusado injustamente, olvidado en la cárcel. Si le hubieras preguntado a José en la cisterna o tras las rejas si Dios tenía un plan bueno, probablemente solo habría tenido silencio y lágrimas. Pero Dios nunca perdió de vista el palacio. Años después, José pudo decir con claridad que lo que otros intentaron para mal, Dios lo usó para bien. Génesis 50:20 fue una revelación después del proceso. Muchas veces tú estás viendo el reverso del tapiz. Ves hilos sueltos, nudos, colores que no combinan, partes que parecen errores. Desde ahí, todo parece caótico. Pero Dios está viendo el frente, la obra completa. Nada está fuera de lugar, nada se desperdicia, ni el dolor, ni la espera, ni las lágrimas. Todo tiene sentido cuando se mira desde la eternidad.
Es comprensible sentir frustración cuando oras y no ves cambios inmediatos. Es humano cansarse de esperar respuestas. Pero confiar no significa que todo se aclara rápido. Significa que no caminas solo mientras no entiendes. La paz no llega cuando el problema se resuelve. La paz llega cuando reconoces que Dios está contigo en medio del problema. Y esa paz comienza a aliviar el peso en el pecho, a silenciar la mente que no para, a recordarte que no tienes que cargar esto solo. Tal vez te has comparado con otros y has pensado que a ellos les va mejor porque tienen más fe. Pero la fe no es una competencia, y Dios no mide tu proceso con la regla de nadie más. Lo que ves en otros es solo una parte de la historia. Dios trabaja de forma personal, íntima, precisa contigo. Su plan no es genérico, es profundamente individual. El bienestar que Dios promete no siempre se ve como comodidad inmediata. Muchas veces incluye transformación interna, carácter fortalecido, una fe más profunda, una relación más cercana con Él. Dios no solo piensa en hoy, piensa en lo eterno. Piensa en quién te estás convirtiendo mientras caminas por ese tramo que no entiendes. Cuando no sepas por qué estás donde estás, recuerda esto: Dios no improvisa contigo. No llegó tarde, no se confundió, no perdió el control. Él sigue guiando, incluso en el silencio. Y hoy puedes decir con sencillez, sin fórmulas complicadas: confío en tu ruta, aunque no la vea. Esa oración simple abre espacio para que la esperanza vuelva a respirar dentro de ti. No estás perdido, estás en proceso, no estás solo, estás siendo guiado. Y aunque ahora solo veas preguntas, hay un futuro y una esperanza que Dios ya tiene en sus manos. Ahora, hay algo que pesa sobre ti mientras esperas ese plan. Y es momento de hablar de ello. Número 3. La carga que no te corresponde. El arte de soltar. Ahora, hay algo que pesa sobre ti mientras esperas que el plan de Dios se revele. Y es esa carga invisible que llevas todos los días. Esa presión en el pecho al despertar. Esa sensación de que todo depende de ti, de que si sueltas algo, todo se va a desmoronar. Es natural sentir eso. Nadie te enseñó a soltar, solo a resistir. Pero Dios nunca te pidió que fueras fuerte para cargarlo todo. Te invita a ser sabio para soltar lo que no te corresponde. Hay cargas que no son físicas, pero pesan más que cualquier cosa tangible. Son pensamientos repetitivos, miedos al futuro, culpas del pasado, responsabilidades emocionales que asumiste sin darte cuenta. Y el alma se cansa de intentar sostener lo que no puede controlar. Por eso el Salmo 55:22 no dice que ignores la carga ni que la niegues. Dice algo muy concreto: échala sobre el Señor. Echar no es una idea bonita, es una acción decidida. Es tomar eso que te duele y entregarlo conscientemente, una y otra vez, hasta que el corazón aprenda a descansar. Las preocupaciones son como anclas. Si las sostienes tú solo, te hunden. Pero cuando las entregas a Dios, se convierten en algo que te estabiliza. No porque desaparezcan de inmediato, sino porque ya no te arrastran al fondo. Dios no siempre quita el problema, pero siempre promete sustentarte. Y sustentar no es lo mismo que eliminar. Sustentar es sostenerte cuando las fuerzas ya no alcanzan. Es impedir que caigas. Es darte estabilidad en medio de la tormenta. David escribió estas palabras mientras huía, no mientras descansaba. No estaba en un palacio, estaba en peligro. Y aún así entendió algo profundo. Incluso el guerrero más valiente necesita soltar su carga. No eres débil por necesitar descanso emocional. No eres menos espiritual por sentirte cansado. Eres humano. Y Dios no se decepciona de tu humanidad. La conoce mejor que nadie. Muchas veces te pasa como con una maleta demasiado pesada que intentas subir solo a un estante alto. Te esfuerzas, sudas, te frustras, y alguien más fuerte y más alto te ofrece ayuda.
pero por orgullo, por miedo o por costumbre, sigues intentando solo. Así haces con Dios. Él está ahí, dispuesto a ayudarte, y tú sigues cargando como si depender de Él fuera una falla. Pero confiar no es fallar, es descansar en el lugar correcto. Quizá dices que ya intentaste confiar y nada cambió, pero la paz no llega después de que todo se soluciona, llega cuando dejas de cargar solo. El cambio comienza dentro de ti antes de manifestarse fuera. La oración no es magia, es entrega, es decir con sinceridad: Dios, esto es demasiado para mí. Y eso no te hace pequeño, te hace hijo. Soltar no significa abandonar tus responsabilidades. Significa dejar de cargar el peso emocional de lo que no puedes controlar. Tú sigues haciendo tu parte, pero ya no te atormentas por la parte que no te corresponde. Y cuando empiezas a soltar, algo se libera dentro de ti. La mente se aquieta poco a poco. El pecho empieza a respirar. El corazón recuerda que no estás solo. Tal vez sientes culpa por no confiar más, como si algo estuviera mal contigo. Pero nadie confía perfectamente todo el tiempo. La confianza es una decisión diaria, a veces una decisión que se repite muchas veces en un mismo día. Y Dios no te condena por el proceso, te acompaña en él con paciencia. Tus problemas pueden ser grandes, sí, pero tu Dios es más grande. El tamaño de la carga no intimida a Dios. Lo único que entristece el corazón es verte cargando solo algo que nunca fue diseñado para tus fuerzas. Hoy puedes empezar de manera sencilla. Nombra tus cargas en voz alta. No las disfraces, no las minimices. Dile a Dios exactamente qué te pesa. Y luego di con intención: Dios, esto es tuyo, yo no puedo cargarlo. Cuando sueltas esa carga, algo hermoso te espera. No una vida sin problemas, pero sí una vida con descanso interior. Una vida donde la preocupación pierde poder porque ya no gobierna tu corazón. Una vida donde, incluso en medio de la incertidumbre, puedes decir con calma: no tengo que cargar esto solo, Dios me sostiene, y esa certeza empieza a transformar todo. Número 4. El descanso que no depende de ti. Permiso para parar. Y cuando sueltas esa carga, algo hermoso te espera, pero no es lo que el mundo llama descanso. Porque el mundo te dice que descanses cuando termines, cuando resuelvas, cuando estés al día, cuando ya no debas nada, cuando ya no tengas problemas. Y tú, con el corazón cansado, te lo crees. Por eso la culpa te persigue incluso cuando intentas parar. Te sientas, pero la mente no se sienta contigo. Te acuestas, pero el alma sigue de pie, vigilando, pensando, anticipando. Es natural sentir eso. Pero Jesús viene a romper esa mentira con una invitación sencilla y poderosa. Mateo 11:28. No dice: venid cuando todo esté bien. No dice: venid cuando ya seas fuerte. No dice: venid cuando hayas demostrado suficiente fe. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay algo profundamente tierno en esa frase. Yo os haré. No te dice: hazte descansar. No te exige que fabriques paz con tus propias fuerzas. Te ofrece un descanso que no depende de ti, porque nace de Él. Hay una diferencia entre descanso físico y descanso del alma. Puedes dormir 8 horas y despertar igual de agotado, porque el cuerpo descansó, pero el corazón siguió luchando. El descanso del alma es ese silencio interno que aparece cuando ya no necesitas controlar, cuando ya no te estás castigando por no poder con todo, cuando ya no sientes que tu valor depende de tu rendimiento. Ese descanso es un regalo espiritual. Y Jesús lo ofrece ahora exactamente como estás, en medio del camino, no al final del camino. Imagínate un niño dormido en los brazos de su padre en medio de una tormenta. La tormenta no terminó. El ruido sigue. El viento sigue. Pero el niño duerme, no porque el entorno cambió,
sino porque confía en quien lo sostiene. Así es el descanso que Jesús quiere darte. No es ausencia de problemas, es presencia de Dios. No es control total, es confianza total. Y mira qué hermoso, venid a mí. No es una invitación general lanzada al aire, es personal. Es como si Jesús te mirara directamente y te dijera, ven, con esa preocupación que no te deja respirar, ven, con esa culpa por no confiar más, ven, con esa sensación de soledad en tus batallas, ven, con tu agotamiento de intentar sostenerlo todo, ven. No te pide que te arregles antes, te pide que te acerques tal como estás. El descanso que Dios da no es un evento único, es un proceso continuo. Hay días en los que sientes paz y al día siguiente vuelves a sentir presión. Y no significa que fallaste, significa que eres humano. La confianza se aprende como se aprende a caminar, paso a paso. Por eso el Salmo 116:7 habla al alma como si fuera una persona cansada y le dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Vuelve. No dice llega, dice vuelve. Porque el reposo en Dios es un lugar al que regresas cada vez que te pierdes en la ansiedad. Quizá tú dices, pero tengo responsabilidades reales, no puedo parar, y es verdad que tienes cosas que atender. Pero Jesús no te está pidiendo que abandones tu vida, te está ofreciendo un espacio interior donde ya no cargas el peso emocional de todo. Puedes seguir trabajando, pero sin atormentarte. Puedes seguir tomando decisiones, pero sin vivir en pánico. Puedes seguir enfrentando procesos difíciles, pero con el alma sostenida. El mundo condiciona el descanso. Jesús lo ofrece incondicionalmente. El mundo te da permiso de parar cuando te lo ganaste. Jesús te da permiso de parar porque te ama. Porque Él sabe que un corazón agotado se vuelve frágil, se vuelve reactivo, se vuelve oscuro. Y Dios no quiere verte sobreviviendo, quiere verte viviendo con paz. La paz sobrenatural que llena tu corazón no llega porque los problemas desaparezcan, llega porque descubres que nunca estuviste solo. Hoy puedes hacer algo muy simple y muy poderoso. Toma unos minutos de silencio, sin música, sin ruido, sin pantalla, sin intentar producir nada. Solo siéntate delante de Dios, como quien llega a un oasis en medio del desierto. El oasis no te pide que llegues al final para darte agua, te refresca en medio del camino. Así es Jesús. Él no espera a que termines para darte descanso, te lo ofrece ahora. Y si te viene la culpa, respóndele con verdad. Dile, no estoy siendo flojo, estoy obedeciendo a Jesús. No estoy escapando, estoy recibiendo. No estoy dejando de confiar, estoy confiando más profundamente. Porque descansar en Dios es un acto de fe. Es decir, aunque no todo esté resuelto, tú me sostienes. Aunque no vea el final, tú estás aquí. Aunque mi corazón tiemble, tú eres mi paz. Pero tal vez el miedo sigue ahí, incluso después de descansar, como una sombra que intenta volver. Y es ahí donde Dios quiere llevarte al siguiente paso. Número 5. El miedo que cambia, la presencia que transforma. Pero tal vez el miedo sigue ahí, incluso después de descansar. Te sentiste un poco en paz, soltaste la carga por un momento, respiraste, y aún así, el miedo volvió a tocar la puerta. Ese miedo que aparece cuando piensas en el futuro, en la salud, en los hijos, en el dinero, en decisiones que no sabes cómo tomar. Y quiero que sepas algo desde el principio. Sentir miedo no te hace menos creyente, te hace humano. Dios no se sorprende por tu miedo, ni te juzga por él. Él se acerca a ti justo ahí. Isaías 41:10 no comienza diciendo, no temas, como un reproche, no es un regaño, es una invitación sostenida por una promesa. No temas, porque yo estoy contigo. Esa es la razón. No te dice que no temas porque todo va a salir bien de inmediato, ni porque seas fuerte, ni porque ya aprendiste a confiar. Te dice que no temas porque Él está contigo.
La presencia de Dios no elimina automáticamente el miedo, pero cambia completamente su naturaleza. Ya no es un miedo que te paraliza, es un miedo que caminas acompañado. Imagínate atravesar un pasillo oscuro. El pasillo no cambia, la oscuridad sigue ahí, pero ahora alguien fuerte camina a tu lado. Alguien que conoce el lugar, que no se asusta, que no te suelta. El miedo sigue existiendo, pero ya no gobierna tus pasos. Así actúa la presencia de Dios en tu vida. No siempre quita el escenario, pero transforma cómo lo atraviesas. Dios nunca minimiza lo que sientes. Nunca te dice, eso no es para tanto. Al contrario, te dice, yo sé que da miedo y por eso estoy aquí. Cada vez que en la Biblia aparece un no temas, va acompañado de una declaración de cercanía. Yo estoy contigo, yo te ayudaré, yo te sostendré. No es una orden fría, es una promesa viva. Dios no te empuja al frente y se queda atrás. Él va contigo, delante de ti, sosteniéndote cuando las fuerzas flaquean. Josué enfrentó naciones temibles, ciudades amuralladas, batallas que superaban su capacidad. Y Dios no le dijo que no tendría miedo, le dijo que fuera fuerte y valiente porque Él estaría con él donde quiera que fuera. Josué caminó con miedo, sí, pero no caminó solo, y esa es la diferencia que lo cambia todo. La valentía bíblica no es ausencia de temor, es obediencia acompañada. Quizá tú has confundido fe con no sentir nada. Has pensado que si aún hay miedo, algo está mal contigo. Pero la fe no es anestesia emocional. La fe es elegir confiar incluso cuando el corazón tiembla. Por eso 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Ese poder no significa que nunca sientas miedo. Significa que el miedo ya no decide por ti. Hay una fuerza nueva actuando dentro de ti, una fuerza que proviene de saber que no estás solo. El miedo cambia cuando recuerdas quién está contigo. Ya no es un monstruo que te paraliza, es una señal que te recuerda que necesitas aferrarte más fuerte a Dios. Cada vez que el miedo aparece, es una oportunidad para volver a declarar una verdad más grande. No estoy solo, Dios está aquí. No como una frase vacía, sino como una realidad viva. Tal vez has orado y las cosas no han cambiado aún, y eso te frustra. Pero la presencia de Dios no se mide por resultados inmediatos, se mide por la paz que empieza a gobernar tu interior, por la estabilidad que crece incluso cuando el panorama sigue incierto. La paz llega antes que la solución, porque la paz no depende de la solución, depende de quién está contigo mientras esperas. Y cuando el miedo te diga que no puedes, Dios te dice que Él te fortalecerá. Cuando el miedo te diga que vas a caer, Dios te dice que Él te sostendrá con su diestra. No con cualquier mano, sino con su diestra de justicia, firme, segura, constante. No hay temor que pueda arrancarte de ahí. Hoy puedes practicar algo muy simple y muy poderoso. Cuando el miedo aparezca, no luches solo contra él. No lo niegues, nómbralo, y luego declara con calma, no estoy solo, Dios está conmigo. Repítelo hasta que tu corazón lo escuche. Repítelo hasta que tu respiración se tranquilice. Repítelo hasta que el miedo empiece a perder autoridad. No necesitas convertirte en alguien sin miedo. Necesitas convertirte en alguien que camina acompañado. Y ese Dios que hoy camina contigo no solo te protege, también te conoce profundamente. Conoce tus pensamientos antes de que los formules, tus lágrimas antes de que caigan, tus luchas antes de que las confieses, y es justamente ahí donde quiere llevarte ahora, a descubrir cuánto te conoce y cuánto le importas. Número 6. Conocido por nombre, el pastor que te ve. Y este Dios que te acompaña te conoce más de lo que imaginas. No te observa desde lejos, ni te mira como parte de una multitud anónima. Él te ve de cerca, con atención, con ternura. Cuando la Biblia dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará,
No está hablando de un cuidado general, impersonal. Está hablando de una relación íntima, diaria, consciente. El pastor bíblico conocía a cada oveja, sabía cuál cojeaba, cuál se asustaba con facilidad, cuál tendía a alejarse. Así te conoce Dios a ti. Sabe cómo despiertas, qué pensamientos te visitan primero, qué te pesa, aunque no lo digas. A veces te has sentido como uno más, como si tus problemas fueran demasiado pequeños para llamar la atención de Dios o demasiado repetidos para seguir importándole. Tal vez has pensado que Dios está ocupado con asuntos más grandes, con el mundo entero, con guerras, con multitudes, pero la verdad es que para Él tú no eres un número, eres un nombre que Él pronuncia con amor, un nombre que reconoce incluso cuando tú mismo te sientes perdido. El Salmo 23 no comienza con una declaración teológica fría, comienza con una afirmación personal, mi pastor. No dice nuestro de manera distante, dice mi. Eso cambia todo. Porque si Él es tu pastor, entonces tu vida no está a la deriva. Hay guía, hay cuidado, hay provisión. Y cuando dice nada me faltará, no promete darte todo lo que deseas. Promete no negarte nada de lo que realmente necesitas para caminar, para sanar, para crecer. Dios no alimenta caprichos, pero jamás abandona necesidades reales. Piensa en la parábola de la oveja perdida. Dios deja a 99 para ir tras una. No porque las otras no importen, sino porque esa una importa demasiado. Así es el corazón de Dios. Cuando tú te sientes lejos, confundido, cansado, Él no dice, ya volverá. Él va por ti, te busca, te carga si es necesario. No espera a que regreses fuerte, te encuentra cuando estás débil. Jesús se presenta como el buen pastor, no como un administrador distante. El buen pastor da su vida por las ovejas. Eso significa que tu valor no se mide por tu desempeño, se mide por el precio que fue pagado por ti. Y ese precio fue alto, fue amor entregado, fue presencia constante, fue fidelidad incluso cuando tú dudas. Tal vez nadie más nota que estás cojeando por dentro. Cumples con tus responsabilidades, sonríes cuando te preguntan cómo estás, sigues adelante. Pero Dios lo nota. Nota la herida invisible, el cansancio emocional, el miedo que escondes, y no te expone, no te avergüenza, te cuida. A veces te guía a aguas tranquilas, a veces te hace descansar, a veces simplemente camina contigo por el valle, pero nunca te pierde de vista. Hay personas que recuerdan nombres, pero olvidan historias. Dios recuerda ambas cosas. Recuerda tu nombre y recuerda tu proceso. Como un maestro que tiene muchos alumnos pero sabe exactamente quién eres, así Dios te conoce. No se confunde contigo, no te compara, no te reemplaza, tú tienes un lugar único en su corazón. Sofonías 3:17 dice algo que cuesta creer cuando estás cansado. Dios se goza sobre ti con alegría, no te tolera, no te soporta con resignación, se goza, calla de amor por ti. Eso significa que incluso cuando tú no tienes fuerzas para hablar, cuando no sabes cómo orar, cuando solo suspiras, Dios entiende. El silencio también es lenguaje para Él. Quizá has pensado que si confiaras más, todo sería distinto. Pero la confianza no nace de exigirte más, nace de sentirte más amado. Cuando sabes que eres visto, cuidado y conocido, el corazón empieza a soltar sin miedo. Ya no confías porque debes, confías porque te sientes seguro. Hoy puedes decir algo sencillo, sin discursos largos, sin fórmulas complicadas. Dios, gracias porque me conoces por nombre. Gracias porque no soy invisible para ti. Gracias porque me cuidas individualmente. Y deja que esa verdad repose en ti. Deja que calme la mente que no para. Deja que alivie el peso en el pecho. Deja que te recuerde que no estás solo, que nunca lo estuviste. Este cuidado personal produce algo dentro de ti. Cuando sabes que Dios te ve y te conoce, la ansiedad pierde fuerza. Ya no necesitas controlarlo todo. Ya no tienes que demostrar nada.
puedes caminar confiado, incluso sin entender cada paso. Porque si el pastor te conoce por nombre, también conoce el camino, y mientras confíes en él, siempre habrá cuidado, siempre habrá guía, siempre habrá paz suficiente para hoy. Número 7. Raíces profundas. La estabilidad que no se mueve. Este cuidado personal produce algo en ti que va más allá de la emoción del momento. Produce estabilidad. No una estabilidad fingida, no una sonrisa forzada mientras todo tiembla por dentro, sino una firmeza silenciosa que nace desde lo profundo. Y es importante decirlo con claridad: no eres inestable porque seas débil. Muchas veces te sientes inestable porque tus raíces han estado buscando sostén en lugares que no pueden sostenerte. Personas, resultados, control, aprobación, seguridad económica, salud perfecta, todo eso puede moverse, todo eso puede fallar, pero Dios no. El Salmo 125 dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Observa lo que no dice. No dice que los que confían no enfrentan tormentas. Dice que no se mueven. La diferencia no está en lo que enfrentan, está en dónde están plantados. El monte no es fuerte porque pelea contra el viento, es fuerte porque está firmemente establecido. Así es la vida de quien confía en Dios. No porque no tiemble alrededor, sino porque hay algo dentro que no se quiebra. Muchas veces la pregunta equivocada ha sido: ¿por qué soy tan frágil? ¿Por qué me afecta tanto todo? Pero la pregunta correcta es otra: ¿dónde están mis raíces? Porque la estabilidad no depende de cuánto te esfuerzas, sino de dónde estás anclado. Un árbol pequeño puede sobrevivir a un huracán si sus raíces son profundas, y un árbol grande puede caer si sus raíces son superficiales. La tormenta no distingue tamaños, distingue fundamentos. Tal vez te has juzgado con dureza por sentirte tambaleante. Te has dicho que deberías ser más fuerte, más firme, más espiritual. Pero Dios no te acusa. Dios te invita a revisar el fundamento. ¿En qué has estado construyendo tu seguridad? En resultados que cambian, en personas que también son frágiles, en control que nunca fue tuyo. Jesús habló de una casa construida sobre roca y otra sobre arena. Ambas casas enfrentaron la misma tormenta. La diferencia no fue la lluvia, fue el cimiento. Job perdió casi todo lo que daba sentido a su vida. Perdió bienes, salud, reconocimiento, incluso comprensión de su entorno, y aún así su fe no se quebró. No porque no doliera, no porque no cuestionara, sino porque su raíz estaba en Dios, no en las bendiciones. Job no confiaba en lo que Dios le daba, confiaba en quién Dios era. Y cuando todo lo externo fue removido, quedó en pie lo que estaba profundamente enraizado. Nahum 1:7 dice que el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia. No dice fortaleza cuando todo está bien, dice en el día de la angustia. Eso significa que la estabilidad que Dios ofrece no es para escapar de la realidad, es para atravesarla sin romperte. Dios no te promete una vida sin sacudidas, te promete un lugar firme donde afirmarte cuando todo se sacude. Quizá por eso has sentido tanto cansancio, no porque la vida sea demasiado dura, sino porque has estado sosteniéndote en cosas que no fueron diseñadas para ser cimientos. Y eso agota, porque mantener en pie algo construido sobre arena requiere un esfuerzo constante. En cambio, cuando el fundamento es Dios, hay descanso incluso en medio del esfuerzo. Ya no luchas por no caer, simplemente permaneces. Hoy puedes hacer algo muy sencillo y muy profundo. Detente un momento y pregúntate con honestidad: ¿en qué está construida mi seguridad? No para juzgarte, sino para alinearte. Si tu paz depende de que todo salga bien, estás construyendo sobre arena. Si tu tranquilidad depende de que otros no fallen, estás construyendo sobre arena.
Pero si tu confianza está puesta en Dios, incluso cuando no entiendes, incluso cuando duele, entonces estás echando raíces profundas. La buena noticia es que nunca es tarde para profundizar raíces. No importa cuántas veces te hayas sentido inestable, no importa cuántas caídas hayas tenido, las raíces se pueden fortalecer. Se fortalecen cada vez que oras en medio de la incertidumbre, cada vez que eliges confiar en lugar de controlar, cada vez que entregas una preocupación en vez de cargarla solo. Cada acto de confianza es una raíz que baja un poco más profundo. Y cuando las raíces están en Dios, ocurre algo hermoso. La ansiedad pierde poder. El miedo no desaparece del todo, pero ya no te gobierna. Las comparaciones pierden fuerza. Las frustraciones no te destruyen. Puedes llorar sin perder la fe. Puedes esperar sin desesperarte. Puedes caminar sin tener todas las respuestas. Desde esa estabilidad interior empiezas a vivir de otra manera, no porque todo cambió afuera, sino porque algo se afirmó dentro. Y ese algo no eres tú, esforzándote más. Es Dios sosteniéndote desde lo profundo. Cuando confías plenamente en Él, la preocupación ya no decide tu estado interior. Tu paz no depende del clima, depende del fundamento. Número 8. El ojo del huracán, paz en medio de la tormenta, y desde esa estabilidad puedes experimentar algo extraordinario, algo que no se explica solo con lógica, porque no depende de que el exterior se calme. Es una paz que aparece aún cuando la tormenta sigue activa. Y quizás eso es lo que más deseas en secreto, no que todo se resuelva de inmediato, sino poder respirar en medio del proceso. Poder despertar sin ese peso en el pecho. Poder mirar el día sin sentir que la vida te está persiguiendo. Esa paz existe y Jesús la ofrece con sus propias palabras. Juan 14:27 sucede en un momento crítico. Los discípulos estaban a punto de enfrentar la crisis más grande de sus vidas. La partida de Jesús, la confusión, el dolor, la incertidumbre. No era una charla en un día cómodo, era la antesala de una tormenta real. Y en ese contexto Jesús dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Es como si Jesús estuviera diciendo: «Sé lo que viene, sé lo que sientes, y aún así, aquí tienes mi paz». La paz del mundo es condicional. Depende de que todo esté bien, de que no haya amenazas, de que tengas control, de que las cosas salgan como esperas. Por eso esa paz se rompe fácil. Basta una llamada, una noticia, un recuerdo, una cuenta por pagar, una discusión y se va. Pero la paz de Cristo no es una reacción a las circunstancias, es una presencia dentro de ti, es el centro del huracán. El ojo del huracán es una imagen poderosa. Afuera todo gira, todo ruge, todo golpea, pero en el centro hay silencio. No porque el huracán terminó, sino porque así funciona el corazón de la tormenta. Hay un lugar de calma mientras el caos se mueve alrededor. Y Jesús te invita a ese centro, no a negar el ruido, sino a habitar un lugar interior donde el ruido no manda, donde la ansiedad no gobierna, donde tu mente ya no está corriendo sin descanso. Y aquí hay una verdad que cambia todo. La tormenta puede estar afuera, pero tu corazón no tiene que vivir en tormenta por dentro. Eso es lo sobrenatural. Eso es lo que no se compra, no se fabrica, no se obtiene solo con fuerza humana. Es un regalo de Cristo. Él no dice: «Les explicaré todo para que estén tranquilos». Dice: «Les doy mi paz». Es decir, aunque no entiendas todo, puedes descansar. Por eso también dice: «No se turbe vuestro corazón». Eso no es un «deberías poder con esto», es una invitación a una decisión consciente. Porque el corazón se turba solo, se agita solo, se anticipa solo. Y Jesús te está enseñando que hay un punto donde tú puedes elegir. No voy a dejar que esto gobierne mi interior.
no porque sea fácil, sino porque tengo a Cristo. La fe es como un músculo, se fortalece cada vez que eliges confiar. No se fortalece cuando todo está bien, se fortalece cuando decides confiar en medio de lo incierto. A veces has buscado paz como si fuera la ausencia de problemas, pero la paz bíblica es gobierno interior. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Gobernar significa tomar autoridad. Significa que, aunque haya pensamientos, miedos y presiones, hay una presencia más alta que pone orden dentro de ti. No se trata de apagar la mente, se trata de poner a Cristo en el centro. Piensa en un submarino. En la superficie hay olas, viento, tormenta, pero a mayor profundidad hay calma. El agua arriba puede estar violenta, pero abajo hay quietud. Y así es la vida espiritual. Cuanto más profundo vas con Dios, menos te afecta la superficie. La tormenta no desaparece, pero tú ya no vives en la superficie de la ansiedad. Aprendes a descender a un lugar de confianza, de oración, de reposo. Y ahí, aunque el mundo grite, tú escuchas otra voz. Es natural que te preguntes, ¿y cómo llego a ese centro? No es con esfuerzo nervioso, es con rendición. Es con entrega, es con una frase simple repetida con el corazón. Jesús, elijo tu paz. No la paz que depende de que todo esté resuelto, sino tu paz, la que viene de saber que estoy contigo. Y esa elección no es una vez y ya, es un hábito. A veces será cada día, a veces cada hora. Pero cada vez que eliges su paz, tu interior aprende a habitar el centro. Hoy, en medio de lo que estés viviendo, puedes hacer una práctica pequeña, pero profunda. Detente un momento, respira lento y dile a Jesús, sin adornos, mi corazón quiere turbarse, pero yo elijo tu paz. Luego guarda silencio unos segundos, no para sentir algo a la fuerza, sino para recibir, porque Jesús no ofrece una idea bonita, ofrece un regalo real. La paz que Jesús da no espera a que la tormenta termine. Te la da en medio de ella. No como el mundo la da, condicionada a que todo esté bien. Te la da ahora. Y cuando esa paz empieza a gobernar, te das cuenta de algo. La preocupación pierde su poder, no porque los problemas desaparezcan, sino porque Cristo está en el centro. Y tú ya no estás solo. Número 9. El clamor que abre puertas. Oración profunda. Esta paz se profundiza cuando aprendes a clamar, porque hay un punto donde la paz no es solo algo que recibes, sino un lugar al que entras. Y entras a ese lugar cuando tu corazón deja de hablar por encima, cuando tu oración deja de ser un hábito automático y se convierte en un encuentro real. Porque sí, hay una diferencia entre orar de paso y clamar con todo lo que eres. Y Dios responde al clamor. Muchos oran como quien pasa por una puerta y dice, Dios, ayúdame, y sigue corriendo con la misma ansiedad, con la misma prisa, con el mismo nudo en el pecho. Y no lo digo para culparte, lo digo porque así vivimos. Con tantas cosas encima, con la mente girando, con el cansancio acumulado, terminamos hablando con Dios como si fuera un mensaje rápido. Pero Jeremías 33:3 no suena a mensaje rápido, suena a invitación profunda. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es otra cosa. Eso no es Dios, por favor. Eso es Dios, aquí estoy, te necesito, ya no puedo con esto. Clamar es el grito del corazón, no el murmullo distraído. Clamar no depende de volumen, depende de intención. Puedes clamar en silencio, con lágrimas que nadie ve, con una frase repetida desde el fondo. Señor, sálvame. Clamar es cuando tu interior se rinde, cuando dejas de fingir fortaleza, cuando no maquillas tus emociones y te presentas tal como estás. Y ahí es donde algo cambia. Ya no estás tratando de convencer a Dios, estás permitiendo que Dios te encuentre en verdad. Hay personas que dicen, yo oro y oro, pero nada cambia.
Y a veces lo que pasa es que hemos orado sin expectativa, como si enviáramos un correo que nadie leerá. Y sin darnos cuenta, eso desgasta. Porque si tu oración no espera nada, tu corazón se apaga. Pero Dios te dice, clama y yo te responderé. No promete que todo será instantáneo. No promete que cada respuesta será como tú la imaginaste. Pero sí promete algo firme, respuesta. Y a veces, más que una solución inmediata, la respuesta es revelación. Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Es decir, te mostraré lo que tú no estás viendo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que hay piezas del rompecabezas que tú no puedes ver desde donde estás. Tú ves el problema de frente, pero Dios ve el camino completo. Tú ves la herida, Dios ve el propósito. Tú ves el hoy, Dios ve lo eterno. Y cuando clamas, no solo estás pidiendo que Dios cambie las cosas, estás pidiendo que Dios te abra los ojos, que te dé perspectiva, que te muestre lo oculto, aquello que tu mente ansiosa no logra comprender. Es como una radio. Puedes estar rodeado de señales, pero si no sintonizas la frecuencia correcta, no escuchas nada claro. El clamor genuino es esa frecuencia donde el ruido baja y la voz de Dios se vuelve más nítida, no porque Dios estaba lejos, sino porque tu interior estaba saturado. Y cuando clamas, cuando te enfocas, cuando te presentas con verdad, tu corazón se alinea y empiezas a escuchar dirección donde antes solo había confusión. Mira el ejemplo de Daniel. En momentos de presión, él no hizo una oración superficial. Él buscó a Dios con intensidad, con enfoque, con reverencia. Y en medio de esa búsqueda, Dios le dio entendimiento. Eso es importante. La oración profunda no solo te da paz, también te da claridad. Y a veces, lo que más necesitas no es que el problema desaparezca, sino saber qué paso dar sin miedo. Saber cómo sostenerte sin desesperar. Saber que Dios está guiando tu vida aunque no veas la ruta completa. Salmo 34:4 dice, «Busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores». Observa la secuencia. Busqué, y Él me oyó, y me libró. No dice, me libró y entonces busqué. No. La liberación de los temores nace de la búsqueda, y la búsqueda se vuelve verdadera cuando el corazón clama. Cuando ya no estás haciendo un ritual, sino abriendo el alma. Y quiero validarte algo con ternura, porque sé que esto toca una herida. A veces no clamamos porque sentimos culpa. Pensamos, debería ser más fuerte, debería tener más fe, debería poder con esto. Escúchame bien, sentir que ya no puedes no es fracaso, es el comienzo de la rendición correcta. Dios no te pide que llegues impecable, Dios te pide que llegues, que vengas, que hables, que derrames, que confíes. Cuando clamas, ocurre algo interior. La preocupación empieza a perder autoridad. Porque antes la preocupación te hablaba más fuerte que Dios. Pero ahora tu clamor pone a Dios en el centro. Y cuando Dios está en el centro, tu corazón ya no está gobernado por el miedo, sino por la presencia. Por eso, incluso si la respuesta tarda, el clamor sostiene tu fe en la espera. Te mantiene conectado, te mantiene vivo por dentro. Hoy puedes hacer una práctica simple, pero seria. Busca un momento breve, sin distracciones, y clama con intención, no con palabras elegantes, con verdad. Dile a Dios lo que te duele, lo que temes, lo que no entiendes, y luego añade una frase de expectativa. Señor, tú prometiste responder, estoy aquí. Enséñame lo que no estoy viendo, muéstrame lo oculto, dame paz y dirección. Y quédate unos segundos en silencio, como quien espera una respuesta real, no como quien solo cumple una costumbre. Porque el clamor genuino te lleva a un lugar de rendición más profundo. Y ahí, en esa profundidad, Dios no solo te consuela, también te transforma. Número 10. La autoridad entregada.
Encomienda tu camino, y el clamor genuino te lleva a un lugar de rendición más profundo, porque después de clamar con todo el corazón, llega el momento más delicado de todos, decidir quién tiene la autoridad sobre tu camino. Aquí es donde muchas personas se quedan a medio camino, oran, lloran, buscan, sienten paz, pero siguen queriendo llevar el volante. Y Dios, con paciencia de Padre, espera a que entiendas que encomendar no es informar, es entregar. Encomendar no es decirle a Dios lo que ya decidiste y pedirle que lo bendiga. Encomendar es poner tus planes sobre la mesa y decir, Señor, si esto no es tuyo, cámbialo. Si no viene de ti, quítalo. Si no me lleva a donde tú quieres, corrígeme. Y eso toca una fibra sensible, porque todos queremos paz, pero no siempre queremos soltar el control. Queremos descanso, pero con condiciones. Queremos dirección, pero sin renunciar a nuestra agenda. Y ahí es donde el corazón se resiste. Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. No dice explícale, no dice consúltale, no dice invítalo a acompañarte, dice encomienda. Y esa palabra en su raíz significa transferir peso, delegar autoridad, poner algo en manos de otro con total confianza. Es como entregar los controles del avión a quien sabe volar mejor. No estás abandonando el vuelo, estás reconociendo que no eres el mejor piloto. Muchos viven agotados porque llevan una responsabilidad que no les corresponde. Decisiones que deberían nacer de la dirección de Dios, las toman solos. Caminos que deberían ser orados primero, los recorren por impulso y luego piden a Dios que repare lo que fue decidido sin Él. Pero Dios no quiere ser solo el reparador de emergencias, quiere ser el arquitecto del camino, quiere dirigir, no solo intervenir. Nehemías entendió esto profundamente. Antes de hablar con el rey, antes de mover una sola pieza, oró, ayunó, dependió. No salió corriendo con buenas intenciones, primero se alineó con Dios, y cuando actuó, Dios actuó con él. Esa es la diferencia entre moverse con ansiedad y avanzar con autoridad espiritual. Cuando encomiendas, no te vuelves pasivo, te vuelves dirigido, sigues caminando, pero ya no solo. Tal vez aquí aparece una objeción silenciosa. Si suelto mis planes, ¿y si Dios me lleva por un camino que no quiero? Esa pregunta nace del miedo, no de la fe. Porque el Dios que te pide tu camino es el mismo que te formó, el mismo que te conoce por nombre, el mismo que promete paz en medio de la tormenta. Él no te va a guiar para destruirte, te va a guiar para sanarte, aunque a veces eso implique ajustes incómodos. Encomendar es un acto diario, no es una oración que haces una vez y listo. Cada día aparecen decisiones pequeñas que revelan quién manda. ¿Cómo respondes a un problema? ¿Qué haces cuando algo no sale como esperabas? ¿A quién escuchas primero cuando hay confusión? En esos momentos puedes decir en tu interior, Señor, este camino también es tuyo. Y algo se afloja por dentro. La presión baja, la ansiedad pierde fuerza, porque ya no todo depende de ti. Es importante decir esto con claridad y ternura. Soltar el control no es abandonar tus responsabilidades. Tú sigues trabajando, decidiendo, esforzándote, pero ya no desde la autoexigencia asfixiante, sino desde la confianza. Haces tu parte y dejas a Dios la suya. Y la parte de Dios siempre incluye cosas que tú no puedes hacer. Abrir puertas, cerrar otras, cambiar tiempos, protegerte de errores que ni siquiera ves. Cuando encomiendas, ocurre algo hermoso. Aceptas que no necesitas tener todas las respuestas hoy. Y eso libera, porque una de las mayores fuentes de preocupación es querer entenderlo todo antes de tiempo. Pero Dios no te pide comprensión total, te pide confianza real. Y promete algo concreto. Él actuará. No dice quizá, no dice veremos, dice actuará, a su manera, a su tiempo, con su sabiduría.
Tal vez has pasado mucho tiempo pidiéndole a Dios que bendiga tus planes. Hoy Dios te invita a algo más profundo. Deja que Él haga los suyos en ti. Entrégale las llaves, entrégale el volante, entrégale el rumbo. Y cuando sientas el impulso de retomar el control, vuelve a preguntar con sencillez: ¿qué quieres tú, Señor? Esa pregunta, hecha con honestidad, cambia decisiones, calma el alma y reordena el corazón. Y cuando entregas así, algo empieza a suceder. Hay batallas que ya no te corresponde pelear. Hay cargas que dejan de aplastarte. Hay preocupaciones que pierden voz. Porque cuando confías plenamente en Dios, la preocupación pierde su poder. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque ya no caminas solo. Y ese es el descanso más profundo que existe. Número 11. La batalla que no es tuya, Dios pelea por ti. Y cuando entregas así, hay batallas que ya no te corresponde pelear, porque llega un punto en el camino donde Dios, con voz firme y amorosa, te dice: detente, esto no es tuyo, déjame a mí. Y esa frase, aunque suena sencilla, choca con todo lo que has aprendido a hacer para sobrevivir, porque desde siempre te enseñaron a luchar, a resolver, a defenderte, a anticiparte. Pero hay batallas que no se ganan con más esfuerzo, sino con rendición. La escena del Mar Rojo no es solo una historia antigua, es un espejo del alma humana. El pueblo estaba atrapado. Delante, un mar imposible. Detrás, un ejército decidido a destruirlos. A los lados, nada. No había estrategia, no había plan B, no había fuerza suficiente. Y en ese momento límite, cuando el corazón late con miedo y la mente corre sin respuestas, Dios declara algo que va contra toda lógica humana. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos, como dice Éxodo 14:14. No dijo corran, no dijo piensen, no dijo defiéndanse, dijo estén tranquilos. Y aquí es donde muchos se confunden. Tranquilidad no es pasividad, no es resignación, no es cruzarse de brazos esperando que todo se arregle mágicamente. Tranquilidad es una rendición confiada. Es decir, Señor, yo ya no puedo con esto, pero confío en que tú sí. Esa es la fe más activa que existe, porque requiere soltar el impulso de controlar, de discutir, de forzar resultados. Requiere confiar cuando el cuerpo quiere huir y la mente quiere pelear. Muchas de las batallas que te están agotando no son externas. No es solo la situación, no es solo la persona, no es solo el problema. La batalla más dura suele ser interna. Es la lucha constante por tener todo bajo control. Es la ansiedad que no te deja dormir. Es la necesidad de entenderlo todo antes de avanzar. Es el miedo a que, si no haces algo ya, todo se derrumbe. Y Dios te dice hoy: esa batalla tampoco es tuya, entrégamela. Piensa en un niño que tiene un conflicto con un vecino más grande. Puede gritar, empujar, enojarse, o puede correr a buscar a su padre. Cuando el niño se aparta y deja que su padre intervenga, no es cobarde, es sabio. Reconoce que hay alguien con más autoridad, más fuerza, más experiencia. De la misma manera, cuando tú te apartas y dejas que Dios pelee, no estás fallando, estás confiando. Tal vez dices en tu interior: pero si no hago nada, ¿quién va a resolver esto? Y la respuesta es incómoda pero liberadora. Dios, no tú, no como tú, no en tus tiempos, sino a su manera. Y eso requiere un acto profundo de fe, porque confiar no es ver primero y creer después. Confiar es creer aun cuando no ves cómo. Hay personas que viven en guerra constante porque no saben descansar mientras Dios actúa. Oran, pero siguen rumiando el problema. Entregan, pero vuelven a tomarlo. Dicen: Señor, me rindo. Pero al minuto siguiente están otra vez planeando, preocupándose, imaginando escenarios. Y Dios, con paciencia infinita, vuelve a decir: suelta. Porque mientras tú peleas, Él no toma el control. No porque no pueda, sino porque respeta tu decisión de seguir luchando solo.
Tu mayor batalla hoy puede ser aceptar que no necesitas resolverlo todo, que no te toca salvar a todos, que no tienes que cargar con cada consecuencia futura, que puedes respirar y decir, Dios pelea por mí, y repetirlo hasta que el cuerpo lo crea, hasta que el pecho se afloje, hasta que la mente se calme, porque la paz no llega cuando el problema desaparece, llega cuando confías en quien está contigo en medio del problema. Quizás te identificas con el cansancio, te levantas ya agotado, piensas todo el día, te acuestas con la mente encendida y sientes culpa por no confiar más. Escúchame con ternura, no eres débil. Estás cansado de pelear batallas que no eran tuyas y hoy Dios te ofrece algo diferente. No más fuerza, más descanso, no más estrategias, más confianza. Identifica ahora mismo cuál es la batalla que estás intentando ganar solo. Puede ser una decisión, una relación, una preocupación constante, un miedo al futuro, una situación que no puedes controlar, y entrégala conscientemente. Dilo en voz alta si puedes. Dios, esta batalla no es mía, te la entrego, no como una frase bonita, sino como una decisión real. Y luego guarda silencio, porque mientras Dios pelea, tú tienes algo que hacer, descansar en Él, y desde ese descanso algo cambia. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque ya no estás solo en el campo de batalla. Y cuando confías plenamente en Dios, la preocupación pierde su poder, no porque el mar desaparezca, sino porque Dios abre camino donde antes no lo había, y eso, aunque no lo veas aún, ya está en marcha. Número 12. El antídoto de la gratitud. Protocolo contra la ansiedad. Pero mientras Dios pelea, tú tienes algo que hacer, y no es volver a cargar el peso, ni quedarte atrapado en la mente que no para. Es tomar una herramienta santa, sencilla, profunda, y tan poderosa que parece un secreto escondido a plena vista: la gratitud. Porque Dios no te dice, deja de preocuparte y ya, como si el corazón fuera un botón. Dios te da un camino, te da un protocolo, te dice, cuando el afán aparezca, tráelo a mí, y tráelo con acción de gracias. Eso es Filipenses 4:6-7, convertido en vida real. El afán es como un ladrón silencioso. No siempre grita. A veces solo se sienta en tu pecho desde temprano y te roba el aire, te roba la paciencia, te roba la fe sin que te des cuenta. Empiezas el día ya cansado, ya con la mente corriendo, ya imaginando lo peor. Y lo más duro es que, aun cuando intentas descansar, la ansiedad te acompaña como una sombra. Por eso Dios no te juzga por sentirlo. Dios no te dice, ¿cómo te atreves a estar así? Te dice algo más tierno y más fuerte. Ven, tráeme eso. Y aquí viene lo transformador. La oración no es un escape. Es rendición activa. Es cuando dejas de discutir con tu mente y empiezas a hablar con tu Padre. Es cuando tus pensamientos ansiosos dejan de ser un ruido interno y se convierten en una conversación con Dios. Señor, esto es lo que me asusta, esto es lo que no sé, esto es lo que no puedo controlar, esto es lo que me pesa. Y sí, dilo tal como está, sin adornos, sin frases religiosas para impresionar. Porque Dios no necesita que le hables bonito, Él necesita que le hables de verdad. Luego viene el ruego, que no es desesperación vacía, sino humildad. Es decir, no puedo con esto solo. Es reconocer que hay batallas demasiado grandes para tu fuerza emocional. A veces el ruego es una oración corta, temblorosa, casi sin palabras. Ayúdame. Y esa oración, cuando sale del corazón, tiene más valor que 1000 discursos. Dios entiende el idioma del alma, pero el ingrediente que cambia todo, el que rompe el ciclo de la ansiedad, es la gratitud. Y sé lo que estás pensando. ¿Cómo voy a agradecer si estoy pasando por esto? Y ahí está la clave. Agradecer no es negar el problema.
Agradecer es negarle al problema el derecho de ser lo único que ves. La ansiedad te obliga a mirar solo lo que falta, lo que puede salir mal, lo que aún no se resuelve. La gratitud te devuelve al presente y te recuerda: Dios ya ha estado aquí antes, Dios ya me sostuvo antes, Dios ya me sacó de otras. No porque todo esté bien, sino porque en medio de lo que está mal, también hay bien. Imagina tu mente como una televisión encendida en un canal de noticias de desastres. Todo el día, alerta, alerta, alerta. La gratitud no apaga la televisión, pero te da el control remoto. Y tú eliges cambiar el canal, a un canal donde todavía hay luz, donde todavía hay provisión, donde todavía hay pequeñas misericordias que te estaban sosteniendo sin que las notaras. Eso no es autoengaño. Eso es sabiduría espiritual. Y cuando haces esto, sucede una promesa que parece ilógica, pero es real. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos, guardará como un escudo. Los pensamientos ansiosos seguirán tocando la puerta, pero ya no entran igual. Antes te atravesaban, antes te dominaban. Ahora se estrellan contra una presencia. Es como si Dios rodeara tu mente y tu corazón con una protección silenciosa, no para que nunca sientas nada, sino para que no te hundas. Aquí tienes tu micropráctica de 5 minutos, sencilla, diaria, como un 1% santo. Cuando sientas el afán, detente, respira lento y di: Señor, estoy afanado y vengo a ti. Luego nombra tu preocupación con claridad, sin vaguedades. Me preocupa mi salud, me preocupa mi familia, me preocupa el dinero, me preocupa el futuro. Y después agradece 3 cosas concretas, pequeñas, si es necesario. Gracias por este día, gracias porque tengo techo, gracias porque estoy respirando, gracias porque no me has soltado. Si no encuentras nada grande, empieza por lo pequeño. Lo pequeño también es evidencia de cuidado. Y cuando termines, no te exijas sentir paz como si fuera una orden. Solo quédate un momento, en silencio, dejando que Dios haga lo que prometió. Yo guardaré tu corazón, yo guardaré tus pensamientos. Porque hay una paz que no se fabrica, se recibe. Y mientras el mundo te pide pruebas para descansar, Dios te pide confianza para recibir su paz. Y si hoy te cuesta, no te condenes. La confianza se entrena, la gratitud también. Y Nehemías 8:10 lo dice con fuerza: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. No tu control, no tu capacidad de anticiparte. Tu fortaleza real nace cuando eliges mirar a Dios en medio del caos. Y cuando practicas esto, algo empieza a reordenarse dentro de ti. Sin darte cuenta, tu mente deja de girar tan rápido, tu pecho se afloja, tu alma vuelve a su lugar. Porque cuando sueltas el control y confías plenamente en Dios, la preocupación pierde su poder. No porque desaparezcan los problemas, sino porque descubres que nunca estuviste solo. Número 13. El orden correcto. Prioridades que dan paz. Y cuando practicas traer tus cargas a Dios con gratitud, algo empieza a acomodarse por dentro. No porque tu agenda se vacíe, sino porque tu corazón recupera un orden que había perdido. Muchas veces, la ansiedad no nace de tener demasiadas cosas que hacer, sino de tenerlas desordenadas en el alma. Todo grita al mismo tiempo, todo parece urgente, todo reclama tu atención. Y en medio de ese ruido, Dios te susurra una verdad sencilla y poderosa. No se trata de agregar más a tu lista, se trata de ponerlo primero en primer lugar. Jesús no habló de prioridades desde la presión, sino desde la promesa, cuando dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia. No estaba quitándole importancia a tus necesidades reales. Él conocía el hambre, el cansancio, la preocupación por el mañana. Lo que estaba haciendo era enseñarte el orden correcto para vivir con paz.
Porque cuando Dios no ocupa el primer lugar, algo más lo hace. Y eso otro casi siempre termina siendo el miedo, el control o la preocupación constante. Mateo 6:33 no es una exigencia dura, es una invitación amorosa a vivir con menos peso. Buscar el reino no significa vivir desconectado de la realidad, ni abandonar responsabilidades. Significa alinear tu vida con la voluntad de Dios antes de intentar resolverlo todo por tu cuenta. Es decirle al Señor, antes de correr quiero escucharte, antes de decidir quiero alinearme contigo, antes de preocuparme quiero recordar quién gobierna mi vida. Cuando haces eso, algo se reacomoda. Las cosas no desaparecen, pero dejan de pelear todas por el primer lugar en tu mente. Hay personas que despiertan y lo primero que hacen es revisar problemas. El cuerpo se levanta, pero el alma ya está cansada. El primer pensamiento no es Dios, es la lista de pendientes, el miedo al futuro, la comparación con otros. Y sin darse cuenta, empiezan el día desde la carencia. Jesús propone algo distinto: poner a Dios primero, incluso antes de que el día empiece a exigir. No para ignorar la realidad, sino para enfrentarla desde un lugar de confianza. Mira el ejemplo de Salomón. Cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió riquezas, ni victoria, ni seguridad. Pidió sabiduría. Y Dios le respondió dándole no solo sabiduría, sino también todo lo demás que no pidió. Ese es el principio del reino. Cuando priorizas lo correcto, Dios se encarga de lo adicional. Cuando buscas primero lo eterno, Él cuida lo temporal. No es magia, es orden divino. La vida es como un cajón desordenado. Si todo está revuelto, cada vez que buscas algo importante, tienes que sacar todo lo demás. Pero cuando lo esencial está al frente, lo demás deja de estorbar. Poner a Dios primero es colocar lo más importante donde puedas acceder a ello fácilmente. En la mañana, en tus decisiones, en tus reacciones, en tus preocupaciones. No al final del día, cuando ya no tienes fuerzas, sino al inicio, cuando todo aún se está formando. Hay una metáfora muy clara que todos entendemos. En un avión, antes de ayudar a otros, te dicen que te pongas primero la mascarilla de oxígeno. No es egoísmo, es orden correcto. Si no respiras, no puedes ayudar a nadie. De la misma manera, si Dios no es primero en tu vida, nada más funciona bien. Empiezas a servir desde el agotamiento, a decidir desde el miedo, a vivir desde la presión. Pero cuando Dios ocupa su lugar, tu alma respira. Y aquí es importante decirlo con ternura: reordenar prioridades no es motivo de culpa, no es un regaño espiritual, es una invitación compasiva. Dios no te dice, todo lo estás haciendo mal. Te dice, ven, déjame ayudarte a poner cada cosa en su lugar. El examen del corazón no se hace para castigarte, sino para devolverte la claridad. Pregúntate con honestidad y sin condenarte: ¿qué es lo primero que pienso al despertar? ¿Dios o mis problemas? ¿Dónde se va la mayor parte de mi energía interior? Cuando Dios es primero, no significa que nunca volverás a preocuparte. Significa que cuando la preocupación llegue, ya no manda, ya no gobierna, ya no decide por ti, porque hay una autoridad mayor ocupando el centro, y desde ese centro todo lo demás empieza a acomodarse. Las decisiones se vuelven más claras, el ritmo se vuelve más humano, el corazón deja de correr como si siempre llegara tarde. Jesús no te promete una vida sin necesidades, te promete una vida sostenida. Todas estas cosas os serán añadidas. No significa exceso, significa provisión oportuna. Significa que no estarás solo intentando sostenerlo todo. Significa que mientras tú buscas a Dios, Dios cuida de lo que te preocupa. Y eso trae una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que todo está en manos correctas. Este orden no se construye en un día, se practica. Cada mañana es una oportunidad de volver a poner a Dios primero.
Cada preocupación es una señal para reajustar el foco, y cada vez que eliges ese orden, algo dentro de ti se aquieta, porque cuando Dios es primero, lo demás encuentra su lugar, y cuando el orden vuelve, la paz también. Número 14. Hogar, no hospital. Habitar en su presencia. Este orden te lleva a un lugar de constancia, a una relación distinta con Dios, más profunda y más estable, porque hay una diferencia enorme entre visitar a Dios y habitar en Él. Muchos se acercan a Dios como quien entra a un hospital, solo cuando el dolor es insoportable, solo cuando la crisis ya explotó, solo cuando no queda otra salida. Y Dios, en su misericordia, recibe, sana, levanta. Pero su deseo va más allá de la emergencia. Dios no quiere ser solo tu hospital de urgencias, quiere ser tu hogar permanente. El Salmo 91 comienza con una palabra clave que lo cambia todo: habitar. No dice el que visita de vez en cuando, no dice el que aparece cuando todo está mal, dice el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar implica permanecer, quedarse, vivir. Implica intimidad, rutina, confianza. El que habita no pregunta si puede entrar, sabe que pertenece. El que habita no se siente extraño, se mueve con libertad. Y Dios te está invitando a eso, a vivir en su presencia como quien vive en casa. Muchas veces tratamos a Dios como un lugar al que vamos de paso. Oramos cuando hay miedo, buscamos su palabra cuando hay ansiedad, clamamos cuando el dolor aprieta, pero cuando la calma vuelve, también nos vamos. Y entonces el ciclo se repite: crisis, oración, alivio, distancia. Sin darnos cuenta, convertimos la fe en un sistema reactivo. Pero Dios ofrece algo distinto, una protección preventiva, una paz que se construye antes de la tormenta, no solo durante ella. Habitar bajo su sombra significa vivir consciente de su presencia todos los días, no solo los domingos, no solo en la madrugada cuando no puedes dormir. La sombra no aparece de repente. La sombra está donde tú estás cuando caminas cerca. El abrigo no se activa solo en peligro extremo, te cubre mientras permaneces. Dios no te promete ausencia de dificultades, te promete cobertura constante. Y esa cobertura cambia la forma en que enfrentas la vida. Piensa en la diferencia entre un turista y un residente. El turista conoce los lugares famosos, toma fotos rápidas y se va. El residente conoce los rincones, los silencios, los caminos ocultos. Así pasa con Dios. El que solo lo visita conoce promesas sueltas. El que habita conoce su corazón. Conoce cómo consuela, cómo corrige, cómo guía, cómo habla en lo cotidiano. Y esa familiaridad trae una seguridad que no depende de las circunstancias. Israel en el desierto no tenía un mapa claro del futuro, pero tenía algo mejor: la presencia constante de Dios. Una nube durante el día y fuego durante la noche. No era una visita ocasional, era una compañía permanente. Cuando había calor, había sombra. Cuando había oscuridad, había luz. La presencia de Dios no eliminó el desierto, pero lo hizo transitable. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo hoy. No sacarte mágicamente de todos los problemas, sino caminar contigo de una forma tan cercana que ya no te sientas solo en medio de ellos. Muchos viven agotados porque solo buscan a Dios cuando ya están rotos. Y no es culpa, es cansancio acumulado. Dios no te reprocha eso, pero sí te invita a algo mejor, a crear un espacio diario para Él, no largo, no complicado, no religioso, un espacio real, un momento donde no le llevas solo problemas, sino tu vida, donde no solo pides, sino permaneces, donde no solo hablas, sino escuchas. Habitar no es perfección espiritual, es constancia sencilla, es volver una y otra vez. Es decir, Señor, aquí estoy otra vez, incluso cuando no sabes qué decir, incluso cuando no sientes nada especial. El hogar no siempre es emocionante, pero siempre es seguro.
Y eso es lo que Dios quiere ser para ti. Un lugar donde puedas descansar sin máscaras, sin explicaciones, sin miedo. Cuando Dios se vuelve tu hogar, la ansiedad pierde fuerza, porque el hogar es el lugar donde no tienes que demostrar nada, donde no compites, donde no huyes. El hogar es donde puedes sentarte y soltar. Y Dios te dice hoy, no tienes que vivir corriendo espiritualmente. Puedes quedarte, puedes permanecer, puedes aprender a vivir conmigo, no solo a venir a mí. Tal vez has tratado a Dios como ese número de emergencias que guardas por si acaso. Y hoy Él, con voz firme y tierna, te dice, no me guardes para después. Invítame a quedarme, no como visitante, como familia, no como último recurso, como primer refugio, porque cuando habitas en su presencia, la paz deja de ser un evento ocasional y se convierte en un estado interior. Empieza pequeño, un momento diario, un espacio sin prisas. No esperes a que todo esté mal para buscar a Dios. Búscalo cuando todo está tranquilo y verás cómo la tranquilidad se profundiza. Porque cuando Dios es tu hogar, ya no vives esperando la próxima crisis. Vives desde la seguridad de saber que pase lo que pase, estás cubierto, acompañado y sostenido. Y ahí, en ese lugar, la preocupación ya no gobierna. Ahí descubres que siempre tuviste un lugar donde descansar. Hoy Dios te dice, suelta la comparación como sueltas una carga pesada. No la necesitas para avanzar, no la necesitas para ser amado, no la necesitas para tener valor. Tu valor no se mide por lo que otro tiene. Tu paz no se mide por lo que otro muestra. Tu destino no se decide por el éxito ajeno. Se decide por tu confianza en Dios, día tras día, paso a paso, con la mirada puesta en Él. Y cuando dejas de mirar el carril de otros, por fin puedes correr tu propia carrera con libertad. Número 15. La mirada que libera. No te compares, confía. Y cuando habitas así, hay algo que ya no necesitas hacer para vivir en paz. Ya no necesitas vivir mirando el carril de otros. Porque la comparación, aunque parezca pequeña, es una de las fuentes más silenciosas de preocupación. Te roba la gratitud, te roba la calma, te roba la confianza. Y lo peor es que lo haces sin hacer ruido. Te despiertas y, antes de hablar con Dios, ya estás revisando cómo les va a otros. Ya estás midiendo tu vida con una regla que no te pertenece. Y ahí, sin darte cuenta, la paz se te empieza a escapar. Es natural que te pase. Vivimos rodeados de imágenes, de historias, de logros ajenos. Ves a alguien prosperando y algo dentro de ti se inquieta. Ves a alguien feliz y te preguntas por qué tú sigues luchando. Ves puertas que se abren para otros y piensas, ¿y yo? ¿Acaso Dios se olvidó de mí? Y esa pregunta, cuando se repite, se convierte en una carga. Porque la comparación no solo compara resultados, también compara tiempos. Y Dios no trabaja con el reloj de los hombres. Dios trabaja con propósito. El Salmo 37 lo dice con una claridad que corrige y libera. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Mira qué sabiduría. No te impacientes, porque la impaciencia nace cuando sientes que la vida de otros avanza y la tuya se quedó atrás. Y la envidia nace cuando crees que lo que otro tiene te fue quitado a ti. Pero la provisión de Dios no funciona como un pastel que se reparte y se acaba. La fidelidad de Dios no es limitada. Si Dios bendice a alguien, no significa que te dejó fuera, significa que Él sigue siendo Dios que bendice. A veces la preocupación que llevas no viene solo de tus problemas reales, viene de una herida interna, sentir que no eres suficiente, sentir que estás perdiendo, sentir que llegaste tarde, y entonces te presionas, te aceleras, te exiges, te culpas por no confiar más, y vuelves a ese círculo de ansiedad. Pero hoy Dios te mira con ternura y firmeza,
como un padre que toma el rostro de su hijo entre sus manos y te dice: deja de mirar a los lados, yo estoy contigo, yo estoy escribiendo tu historia. La comparación es como un corredor que va en plena carrera y en vez de mirar al frente, gira la cabeza cada pocos segundos para ver quién va al costado. ¿Sabes qué pasa? Pierde ritmo, pierde velocidad, se cansa más, se distrae y hasta puede tropezar, no porque no tenga capacidad, sino porque su atención está dividida. Y así nos pasa espiritualmente. Cada vez que miras el carril de otros, pierdes fuerza en el tuyo. Cada vez que comparas tu proceso, te desconectas del propósito. Y hay otra verdad que también libera. Tú no estás viendo el libro completo de la vida de nadie, solo estás viendo un capítulo. A veces ves el capítulo 20 de alguien y te parece perfecto, pero no viste los capítulos anteriores. No viste las lágrimas, no viste el vacío, no viste la batalla secreta, y tampoco sabes los capítulos que vienen. Por eso compararte es injusto contigo. Estás juzgando tu historia completa con una escena recortada de otra persona. Dios no te llamó a competir. Dios te llamó a caminar con Él. Mira lo que le pasó a Asaf en el Salmo 73. Él confiesa que casi resbaló, casi perdió su fe, porque miró la prosperidad de otros y se amargó por dentro. No era falta de religión, era falta de perspectiva. Y la perspectiva volvió cuando entró al santuario, cuando volvió a la presencia de Dios. Ahí entendió lo que realmente importa. Ahí recordó que la vida no se mide por lo inmediato, sino por lo eterno. La presencia de Dios reajusta tu visión, te limpia la mirada, te devuelve la paz, porque cuando estás fuera de la presencia, todo parece injusto. Pero cuando estás con Dios, recuerdas que Él es justo, aunque no siempre sea rápido. Recuerdas que Él no llega tarde. Recuerdas que el proceso también es parte de la bendición. Que Dios no solo está preparando lo que te dará, está preparando quién serás cuando lo recibas. Y eso requiere tiempo. Tiempo que a veces te desespera, pero que en manos de Dios es formación. Así que hoy, cuando sientas esa punzada de comparación, no te condenes, solo reconoce: esto es un ladrón de paz. Y vuelve a tu carril, vuelve a tu camino, vuelve a tu Padre, y cambia una pregunta. En vez de ¿por qué a ellos sí?, dile a Dios: ¿qué estás haciendo en mí? En vez de ¿cuándo me toca?, dile: enséñame a confiar en tus tiempos. En vez de alimentar la envidia, alimenta la gratitud, porque la gratitud es el ancla que evita que tu corazón se vaya detrás de lo ajeno. Cuando agradeces, vuelves a ver lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya te dio, lo que Dios ya te sostuvo, y entonces la paz regresa, no porque tu vida sea perfecta, sino porque recuerdas que no estás solo, que Dios te tiene, que tu historia está en buenas manos, que tu carrera es tuya y el que la dirige es fiel. A lo largo de todo este recorrido hemos descubierto una verdad profunda y transformadora. Confiar en Dios cambia nuestra vida de manera radical. No importa qué tan grande sea la tormenta que enfrentes, cuán pesada sea la carga que lleves o cuán incierto parezca el futuro. Cuando echas tus preocupaciones en manos de Dios, encuentras paz, fortaleza y propósito. No estamos diseñados para llevar el peso de la vida solos, y esa verdad es lo que nos libera de la ansiedad y el estrés. Al inicio de este mensaje hablamos de ese peso en el pecho que aparece cada mañana. Ahora sabes que no tienes que cargarlo solo. Dios tomó tu mano a través de estas palabras y esa mano no te soltará cuando termine el video. La diferencia entre la preocupación y la paz no está en que los problemas desaparezcan, sino en saber quién camina contigo mientras los enfrentas. Hoy, antes de seguir con tu día, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Toma 5 minutos, nombra en voz alta una preocupación que has estado cargando. Dile a Dios: esto te lo entrego, yo no puedo cargarlo. Luego, agradécele por 3 cosas buenas que tienes en tu vida, aunque sean pequeñas.
Y finalmente, respira profundo y recibe su paz. Solo 5 minutos. Una decisión que puede cambiar cómo enfrentas el resto de este día. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ayudado de alguna manera, te invito a compartirlo con alguien que también necesite escucharlo. A veces, un video puede ser la respuesta a la oración de otra persona. Y si quieres seguir recibiendo reflexiones que te guíen en tu caminar con Dios, suscríbete al canal para no perderte los próximos mensajes. Recuerda siempre esta verdad: la paz y la fortaleza que buscas ya están disponibles. Todo lo que necesitas hacer es confiar. No estás solo, nunca lo estuviste y nunca lo estarás. Dios te tiene en sus manos y ahí es exactamente donde estás seguro. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente hoy y siempre. Hasta pronto.